Hola, en este video les voy a presentar algunos recorridos en arreglos. Existen muchos problemas que requieren tener agrupados muchos datos del mismo tipo para luego poder procesarlos. Para esos problemas usamos arreglos. Muchas veces procesar los datos en un arreglo requiere recorrerlo. En algunos casos el problema requiere que se recorra siempre el arreglo de manera completa, más allá de los valores que puedan contener. Esto es, hay algunos problemas que requieren que se accedan a todos los elementos del arreglo explorando desde el elemento que está en la posición 0 hasta el elemento que está en la posición final del arreglo. A estos recorridos se los denomina recorridos exhaustivos. Sin embargo, existen otros problemas que requieren que se recorra el arreglo hasta que se cumpla una determinada propiedad. Y muchas veces no es necesario acceder a todos los elementos del arreglo. A estos recorridos se los conoce como recorridos no exhaustivos. Por ejemplo, supongamos, como en el video anterior, que queremos almacenar las temperaturas mínimas de los 7 días de una semana. Para ello necesitamos una estructura que permita almacenar 7 números reales. Entonces usamos un arreglo de 7 componentes como este. Estos de aquí, les recuerdo, son los índices o posiciones del arreglo. Recuerden que la primera posición del arreglo es esta de aquí, que es la posición 0 y no la 1. Supongamos que se desea obtener el promedio de las temperaturas de una semana. Para calcular un promedio, se deben sumar todos los elementos y luego dividirlo por la cantidad. Para sumar todos los elementos debemos recorrer todo el arreglo accediendo a cada una de las componentes. El recorrido debe comenzar acá e ir recorriendo a través de estos elementos hasta llegar hasta acá. Como este problema requiere que se recorra todo el arreglo siempre, decimos que el recorrido que hay que usar es un recorrido exhaustivo. Ahora supongamos que se desea computar si hubo heladas en el período. Esto es, supongamos que queremos saber si en el período hubo alguna temperatura menor o igual a 0. Para verificar si hubo heladas en el período, se debe acceder a cada elemento del arreglo hasta que se encuentre uno que sea menor o igual a 0 o hasta que se llegue al final del arreglo. En este ejemplo en particular, se recorre el arreglo, pero no se llega al final porque aquí ya hay un elemento que cumple con la propiedad, es decir, que es menor o igual a 0. Como este problema no requiere que se recorra todo el arreglo, en algunos ejemplos, como en este en particular, decimos que el recorrido que hay que usar es no exhaustivo. Antes de implementar una solución para computar el promedio de las temperaturas, vamos a hacer un diseño de la solución a través de un algoritmo. Vamos a usar una variable local suma que almacenará la sumatoria de las temperaturas del período. La misma la inicializamos en 0. Luego debemos recorrer todas las temperaturas utilizando alguna sentencia iterativa. A medida que avanza en el recorrido, vamos sumando los valores de las temperaturas. Luego, retornamos la suma dividido la cantidad de elementos. Aunque el algoritmo se plantea para un problema específico, puede generalizarse como un patrón reusable. Es decir, podemos usar el mismo algoritmo para calcular el promedio en otros escenarios. El recorrido es independiente de la representación de los datos, siempre que las componentes puedan recorrerse secuencialmente. Vamos con la implementación en Java de esta solución. Para ello, supongamos que la variable tmin hace referencia a un arreglo. Contar con un algoritmo como el que vimos recién hace que la implementación sea mucho más sencilla, porque la implementación solo consiste en traducir el algoritmo al lenguaje de programación que se use.
Como mencionamos, para sumar todos los elementos debemos recorrer todo el arreglo con una iteración, por ejemplo, usando un for, guardando en una variable local suma la sumatoria de las temperaturas de cada día almacenado en el arreglo. A esa variable suma la inicializamos en 0. Para acceder a todos los elementos del arreglo con el recorrido debe comenzar acá, es decir, en el índice 0 del arreglo. Por eso, la variable i del for inicia en el 0. Con la variable i, que va a ir incrementándose en cada ciclo del for, vamos a controlar los índices del arreglo. Luego, se debe ir recorriendo a través de todos los elementos hasta llegar acá, el final del arreglo. Por eso pedimos que i sea menor estricto que el tamaño del arreglo, que lo obtenemos con el length. Recuerden que el primer índice del arreglo es el 0, por lo tanto, el último índice en un arreglo de 7 elementos es el 6. Luego, se accede a cada día usando como subíndice a la variable i y se actualiza la variable suma sumando la temperatura almacenada en la posición indicada por la variable i. Luego se retorna el valor almacenado en suma dividido la cantidad de elementos que tiene el arreglo. Como es necesario recorrer todo el arreglo siempre que haya que computar el promedio, diremos que el recorrido es un recorrido exhaustivo. Antes de implementar una solución para computar si hubo heladas, vamos a hacer un diseño de la solución a través de un algoritmo, como lo hicimos para resolver el problema anterior. Vamos a usar una variable local encontré que inicializamos en falso para cortar el recorrido si es que hallamos una temperatura menor o igual a 0, ya que con encontrar una alcanza para decir que en el periodo heló. Luego debemos recorrer todas las temperaturas si es necesario utilizando alguna sentencia iterativa y verificando si aún no se encontró alguna temperatura menor o igual a 0. Mientras se hace el recorrido, vamos verificando si la temperatura es menor o igual a 0. Si encontramos una temperatura que cumpla con esa propiedad, actualizamos la variable encontré y le asignamos el valor verdadero. Al igual que antes, tener un algoritmo hace que la implementación sea sencilla. Otra vez, vamos a suponer que la variable tmin hace referencia a un arreglo de reales. Con esta instrucción de aquí, declaramos la variable encontré de tipo boolean que nos va a servir para cortar el recorrido si encontramos un valor menor o igual a 0. En esta oportunidad decidí utilizar un ciclo while, no por nada en especial, y voy a usar una variable i de tipo entero para recorrer todos los índices del arreglo. La inicializamos en 0 porque, como les vengo diciendo en varias oportunidades, el primer índice del arreglo es el 0. La expresión condicional del ciclo while está compuesta por dos subexpresiones booleanas relacionadas con un AND en cortocircuito. Esto quiere decir que si la primera subexpresión computa falso, no se computa la segunda subexpresión, computando entonces como falso la condición del while. La primera subexpresión computa verdadero siempre que i sea menor que el tamaño del arreglo. Esto lo hacemos para que el índice i, que vamos a usar para subindicar en el arreglo, nunca se pase del tamaño del arreglo y provoque un error en ejecución. La otra subexpresión computará verdadero si la variable encontré tiene el valor falso, ya que delante tiene un signo de admiración que expresa la negación. Esto lo hacemos porque si encontramos un valor menor o igual a 0, almacenaremos en la variable encontré el valor true.
y esta expresión dará falso cortando el ciclo. Luego, subindicando con la variable i, accedemos a los elementos del arreglo y evaluamos si cada uno de esos valores es menor o igual a 0. En caso de serlo, le asignamos el valor true a la variable encontré. Caso contrario, incrementamos el valor de la variable i en 1 para seguir con el recorrido. Luego, retornamos el valor almacenado en encontré. Recuerden que inicializamos la variable encontré en falso en el comienzo de esta implementación. La única forma de que encontré tenga el valor verdadero a esta altura de la implementación es que se le haya asignado true dentro del ciclo. Esto es, que se haya encontrado un valor menor o igual a 0 en el arreglo, lo que significa que ha helado en el periodo. Como el recorrido puede terminar sin haber llegado al final, decimos que es un recorrido no exhaustivo.